A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, hermanos. Qué bueno es poder compartir con ustedes esta mañana y pues pasar este tiempo de estudio de su palabra juntos. Un ejemplo y llamado a encarnar el Evangelio. A finales del año pasado, la revista Time publicó el listado de las personas más influyentes del 2021. El listado de las 100 personas que más han impactado y moldeado nuestra sociedad el año pasado. Este listado pues no es un listado plano, es decir, no va de 1 a 100. No sabría decirles desde cuándo, pero ahora la revista lo que hace es que cataloga o categoriza a estas 100 personas en distintos grupos. Y de este modo pues tenemos el grupo de las personas icónicas, con personajes, por ejemplo, como los duques de Sussex, no sé si los ubican, o quizás Britney Spears, y probablemente escucharon el movimiento Free Britney, que tuvo bastante fuerza. El grupo de personas pioneras, donde tenemos a Billie Eilish, una cantante, una artista, o Sunisa Lee. El grupo de personas titanes, con personajes como Simone Biles o Tim Cook, el CEO de Apple. El grupo de los artistas, donde encontramos a Kate Winslet o a alguien que estará aquí en Guatemala a finales de año. ¿Saben quién también? Me alegro. Bad Bunny. Está ahí, en el grupo de los artistas. El grupo de los líderes, con personajes como Joe Biden o Donald Trump. Y finalmente, el grupo de innovadores, donde encontramos a Elon Musk. ¿A él lo ubican? ¿Sí? Y por ejemplo también Kathleen Carico, a quien le debemos las vacunas de ARN mensajero, que posiblemente hoy muchos de nosotros tenemos en nuestro ser por el COVID. Cada uno de estos individuos enlistados ha impactado y moldeado la sociedad en la que vivimos, ya sea por sus contribuciones en materia social, medicina, tecnología, derechos, política, libertades, arte o deporte. En cada una de las esferas de la sociedad, cada uno de estos personajes ha sido de influencia, ha moldeado y ha modelado un estándar que la sociedad acepta y admira. Están en este listado porque la sociedad los exalta como aquellos íconos, pioneros, aquellos titanes, líderes que están guiando al mundo. Y si ustedes ven este listado en la revista, si tienen oportunidad de, aún en la web, notarán que cada uno de ellos posee una pequeña reseña sobre su contribución y el por qué están en el listado. Y aparte de estar en el top 100, a uno de ellos se le nombra persona del año, aquel que en cierta manera ha sobrepasado a las otras 99. ¿Y se animan a adivinar quién fue? Elon Musk. Y quiero que escuchen la reseña que la revista ha dedicado a él. Un poquito de contexto: Elon Musk es un empresario, inversor y magnate. Es el fundador, consejero delegado e ingeniero jefe de SpaceX, CEO y arquitecto de productos de Tesla, fundador de The Boring Company y cofundador de Neuralink y OpenAI. No solo está en el listado de las personas más influyentes, sino, como les mencionaba, fue nombrado la persona del año. Y su reseña dice lo siguiente: él es, después de todo, un hombre que ha dedicado su vida a liberarse de los límites y las restricciones, y está llevando a la humanidad con él. Musk no solo nos está cambiando la forma en que nos transportamos, sino que está aumentando las posibilidades humanas, y lo hace todo con su optimismo e implacable talento. Ofrece un modelo de cómo podemos resolver los grandes desafíos existenciales que tenemos por delante. ¡Wow! Increíble, ¿no?
¿A quién no le gustaría una reseña así? Libre de los límites y las restricciones. Y está llevando a la humanidad con él. Aumenta las posibilidades humanas. Todo por su optimismo e implacable talento. Ofrece un modelo de cómo podemos resolver los grandes desafíos existenciales. Parece el Mesías de nuestro tiempo. Cada una de estas personas ha contribuido en su ámbito, ha impactado a la sociedad y han realizado acciones loables, acciones que animan y acciones que ayudan. Sin embargo, no podemos evitar notar que hay una motivación y una razón subyacente debajo de una reseña como la que acabamos de oír, ya que cada uno de ellos cumple con las demandas y expectativas del rey de nuestra cultura. Las palabras que Fabio nos compartía en la introducción a esta serie de sermones deben resonar en nuestra mente. ¿Quién es el rey de nuestra cultura? Al escuchar esta pregunta, debemos recordar que en el trono de nuestra cultura se encuentra el yo. Y por lo tanto, esta cultura en la cual cada hombre y cada mujer son impulsados a llegar al máximo de su capacidad, con el fin de ser reconocidos por los demás por lo que han logrado. Vivimos en una cultura que nos dice que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. No hay límite para lo que podemos conseguir cuando combinamos el ingenio, la imaginación, la innovación con habilidad y esfuerzo. Y entonces no es difícil imaginar que estas personas que han logrado conseguir todo esto sean los íconos, los líderes y los titanes que guían a la humanidad. Porque sobresalen en su campo, sobresalen en sus logros, y en esta cultura lo que importa es lo que haces y cómo esto exalta tu yo. Con esto no quiero decir que el esfuerzo, el trabajo duro, las altas aspiraciones estén mal o no sirvan para nada. Es bueno celebrar cuando alcanzamos nuestras metas o sueños, pero debemos cuidarnos de creer la mentira que el recurso más valioso que tenemos es nuestra habilidad, que podemos obtener cualquier título, comenzar cualquier negocio, sobrepasar cualquier obstáculo, obtener cualquier premio y alcanzar cualquier meta únicamente por mi propia capacidad y suficiencia. Es un grave error pensar y creer que nuestro valor es determinado solo por aquellas cosas que hemos sido capaces de lograr o conseguir. Así que la invitación de hoy, al estudiar el pasaje que tenemos, es a considerar otro modelo, un modelo que no nos llama a mostrar lo exitosos, populares, famosos o guapos que podemos ser, y aquí todos nos sentimos identificados. No nos llama a mostrar lo exitosos, populares, famosos o guapos, sino un modelo que nos llama a amar y servir. Uno que francamente no sale en las portadas de las revistas populares, porque es diametralmente opuesto a nuestra sociedad. Y con esto en mente, mi deseo es que a través de este pasaje y observando el ejemplo de Pablo, pensemos qué es lo que necesitamos para poder encarnar el modelo de Jesucristo, el modelo que nos llama a vivir de acuerdo al Evangelio. Si hemos de seguir el ejemplo de Pablo y buscamos encarnar el Evangelio, entonces, hermanos, debemos, en primer lugar, poner nuestra confianza en Dios. Y, segundo lugar, evidenciar nuestra confianza en Dios. Poner nuestra confianza en Dios y evidenciar esa confianza. Si el día de hoy la cultura nos propone a Elon Musk como el modelo a seguir, ¿qué modelo tenían los tesalonicenses? ¿Quiénes aparecían en las portadas de las revistas de su momento? Recordemos que Pablo y Silas llegan a la ciudad de Tesalónica en medio de un chirmol cultural, político, religioso y comercial, en donde la variedad de ideas filosóficas, religiones, el deseo de ganancias estaban a la orden del día. Un comentarista dice: probablemente nunca ha habido tanta variedad de cultos religiosos y sistemas filosóficos como en el tiempo de Pablo. Hombres santos de todos los credos y países, filósofos populares, magos, astrólogos, chiflados y maniáticos, sinceros o falsos, justos o traicioneros, estafadores o santos, empujados y aclamados por la atención de los creyentes y los escépticos.
Estos eran los modelos que los tesalonicenses tenían. Un abanico de personajes que aclamaban la atención y que buscaban ganancia. Podemos recordar, por ejemplo, la muchacha divina en Filipos, en Hechos 16, donde la palabra nos dice que la cual daba grandes ganancias a sus amos. Este era el ambiente de la ciudad. Y en medio de todo esto aparecen Pablo y Silas, anunciando el mensaje del Evangelio. Pero ¿cómo llegaron a los tesalonicenses? Si me acompañan en sus Biblias, al versículo 2 de nuestro pasaje, 1 Tesalonicenses 2:2, dice lo siguiente: sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Podemos imaginar a Pablo saliendo de Filipos, donde estuvo encarcelado, lo azotaron, y seguramente con las heridas de su espalda aún frescas, y luego llegando a Tesalónica y enfrentarse a lo mismo, mucha oposición. Esta palabra oposición proviene del griego de agonía. No es una oposición suave, involucra un trabajo intenso y extenuante, un esfuerzo persistente. Es decir, era una constante agonía la que Pablo enfrentó. Así que pensemos cómo hubiéramos reaccionado nosotros en una situación similar. Tal vez nos hubiera parecido más fácil bajar el ritmo, tomarnos un descanso, curar bien mis heridas, o incluso, ¿por qué no?, buscar mi seguridad primero. Porque la realidad es que pues, tampoco quiero que me maten, ¿no? Podríamos racionalizar la situación y pensar que debo ser más cuidadoso. Mejor voy a cambiar de estrategia. En lugar de ir directo a la sinagoga y discutir, voy a empezar más relajado. Tal vez una tacita de café en el Parque Central y ver cómo es la ciudad primero. Creo que si Pablo hubiera planteado algo así, nadie le hubiera dicho nada. Posiblemente yo no le hubiera dicho nada. Suena lógico, suena coherente. Pero el tema aquí no es la estrategia, sino la motivación, su fundamento. Pensemos en qué o de quién estaba dependiendo Pablo. Y en el verso 2 podemos leer la respuesta. Confiados en Dios, tuvimos el valor de hablarles el Evangelio. Confiados en Dios. ¿Y nosotros? ¿En quién o qué estamos confiando? ¿Confiamos en nuestras propias capacidades, en nuestras habilidades, o confiamos en Dios en todo momento? ¿Confiamos en Dios cuando hablamos el Evangelio? ¿Quién o qué está sentado en el trono de nuestra vida? Si hemos de encarnar el Evangelio, debemos estar preparados, listos, para chocar contra el rey de nuestra cultura y más fuertemente contra el príncipe de este mundo, Satanás. Pablo, a pesar de haber sido perseguido, azotado, aprisionado, siguió adelante en su misión de encarnar y proclamar el Evangelio. ¿Cómo pudo Pablo soportar todo esto? No fue en sus propias fuerzas. Pablo había puesto su confianza y su fe en aquel que había vencido la muerte, que a través de la cruz había puesto en ridículo al imperio más poderoso del momento. Pablo nos demuestra que la fortaleza que necesitamos para encarnar y proclamar el Evangelio y para hacer frente a la oposición, solo la encontramos al poner nuestra mirada en Jesús. Si continuamos leyendo en los versos 3 y 4, dice, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que nos confiara el Evangelio, así hablamos. No como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. El fundamento de Pablo estaba en la verdad del Evangelio. No era un mensaje más, no era una filosofía más, tampoco era un buen consejo más, sino que era la buena noticia de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Su supremacía sobre la cruz, dice el versículo 3, no procedía de error, ni de impureza, ni era con engaño. Era la verdad absoluta lo que Pablo compartió.
con los tesalonicenses. De la misma manera que Pablo dependía y confiaba de Dios, Pablo nos modela y nos invita a que dependamos de la verdad del Evangelio. Pablo no suavizó su mensaje, no buscó quitar aquello que ofendía, no buscó minimizarlo para que la gente no se alterara, no actuó con astucia o movido para obtener ganancia. Al contrario, dice el verso 4, hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. Pablo estaba firme en su misión porque Dios lo había aprobado. No solo hizo frente a la oposición, sino que predicó la verdad del Evangelio en medio de una cultura que lo único que permitía era la adoración al César. Cualquier otro mensaje contrario a cualquier otro mensaje contrario al César, era condenado y eliminado. Y en ese contexto, Pablo, su valentía, su mensaje y su servicio tenían el sello de aprobación de Dios. Y de nuevo, el ejemplo de Pablo nos pone en una encrucijada y nos hace preguntarnos, ¿cómo responderemos nosotros? ¿Buscamos la aprobación de Dios o la de los demás? Prefiero callarme tal vez el mensaje del Evangelio para no quedar en ridículo con mis amigos, con los que me rodean, o para que no me marginen. Estamos estudiando y escudriñando la palabra de Dios de tal manera que podamos exhortar sin error, ni buscar un beneficio propio, ni engañar. Y sobre esto, ¿conocemos a Jesús? ¿Conocemos a aquel de quien toda la Escritura habla? Pablo nos modela una fe sólidamente fundamentada en el Evangelio de Cristo. Cuando la cultura nos dice que lo más valioso son nuestras habilidades, nuestras capacidades, que lo más importante somos nosotros mismos, Pablo da un giro de 180 grados. Rolando nos mostraba, va para allá, ahora va para allá. Giro de 180 grados y nos dice, no. En lugar de buscar dentro de mí, necesito mirar a Cristo. Necesito ver la palabra de Dios y encontrarme con el Señor. Poner nuestros ojos en Cristo, porque solo a través de Él seremos capaces de confiar en Dios. Seremos aprobados y dignos de confianza para llevar el Evangelio. Y solo a través de Él podremos exhortar con la verdad de su vida, su muerte y su resurrección. Encarnar el Evangelio significa poner nuestra confianza en Dios, porque a través de Cristo hemos sido aprobados por Dios para llevar la verdad del Evangelio a nuestro alrededor. Ahora, esto no queda aquí, hay más. Esta confianza se debe evidenciar, se debe notar. Y es únicamente a través de un encuentro personal con Cristo que nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestras acciones estarán alineados con Dios y su reino. No podemos estar al frente del Señor sin ser transformados y que esta transformación se muestre en un cambio radical de nuestros objetivos, de nuestras motivaciones y de nuestras pasiones. Pero de nuevo, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se evidencia este cambio, esta transformación? Pues de nuevo Pablo nos modela esto a través de dos figuras, la de una madre y la de un padre. Y fue genial el tiempo especial que tuvimos con Javier y Jackie, porque nos ayuda a ejemplificar y a consolidar esta imagen. Dos figuras, la de una madre y la de un padre. En los versículos 5 al 9, Pablo hace un contraste. Por un lado, las palabras lisonjeras, pretextos y autoexaltación, y por el otro, la benignidad ejemplificada en la figura de una madre que cría con ternura a sus hijos. Hoy por hoy, nuestra sociedad exalta el derecho y la libertad de expresarnos. Las redes sociales proveen el escenario ideal para dar rienda suelta a nuestra libertad de expresión. Y ahí es común encontrar palabras lisonjeras, pleitos basados en pretexto,
maltratos, insultos, burlas, acusaciones que buscan la autoexaltación. Y esto aún en grupos cristianos. Solo falta dar un pasón por Facebook. En cambio, Pablo nos invita a compartir no solo el mensaje del Evangelio, sino también la vida misma que encarna ese mensaje. Una que ama sacrificialmente, que se esfuerza, que trabaja por el bien de los demás, así como una madre con sus hijos. La proclamación del Evangelio no es simplemente un ejercicio intelectual. No se trata solo de debates teológicos o filosóficos sin fundamento. Se trata de vidas que encarnan ese mensaje, vidas que encarnan la verdad de Cristo y que se manifiestan en amor sacrificial. Finalmente, en los versos del 10 al 12, Pablo también nos plantea la figura de un padre que exhorta, alienta e implora a sus hijos. Y lo hace con una meta en mente. El versículo 12 nos dice, que anden como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. El amor de Pablo, su interés y su preocupación se hacen evidentes en esta figura. Él buscaba el bien de los tesalonicenses. Estuvo a la par de ellos, los exhortaba, les imploraba para que anduvieran como es digno de Dios. En medio de una cultura individualista que enfatiza el bienestar propio por encima del bien común, el Evangelio nos confronta a través del ejemplo de Pablo para levantar la mirada y buscar con interés y entrega, así como un padre con su hijo, el bienestar de nuestros hermanos. Y de nuevo, hermanos, me lanzo y les lanzo unas preguntas. ¿Cuántas veces has orado intensamente para que tus hermanos anden como es digno de Dios? ¿Cuántas veces hemos orado aparte de los tiempos de comida por nuestros hermanos, por esta iglesia? ¿Cuántas veces has interrumpido tus rutinas y has hecho sacrificios de tiempo, de dinero o de vida para buscar intencionalmente el bienestar de tu prójimo? La evidencia de una vida transformada por Cristo, una vida que encarna el Evangelio, se manifiesta como una madre que ama sacrificialmente y como un padre que exhorta amorosamente a sus hijos. Entonces, hermanos, ¿qué concluimos? Cuando hemos sido expuestos a Cristo, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, no podemos seguir igual. No podemos seguir actuando y pensando, yo soy el centro, lo que más vale es lo que he logrado y mis habilidades para hacerlo. El ejemplo de Pablo y Silas nos muestra que nuestro enfoque, nuestra prioridad debe ser Cristo. Solo a través de Él, solo poniendo nuestros ojos en Él, tendremos el fundamento correcto para impactar vidas, para impactar nuestra sociedad y para que los demás también puedan ver que están sirviendo al rey equivocado. Y que hay alguien en el trono de sus vidas que no vale la pena, ya que ese trono le pertenece a Cristo, quien derrotó a la muerte y ahora reina. Pablo y Silas fueron grandes ejemplos. El reto para nosotros es imitarlos, pero con nuestra mirada puesta en el Señor. El llamado es a exponernos ante Cristo día a día, momento a momento, que nuestras acciones, pensamientos y actitudes sean un reflejo de Él. ¿Por qué no oramos, hermanos? Padre, venimos ante ti humildes, Señor, humildes sabiendo que posiblemente hemos cedido muchas veces a la trampa de nuestra cultura, a enfocarnos y a interesarnos solo en nosotros mismos, en obtener más, en lograr más, en tener más títulos.
más bienes y de cierta manera exaltarnos a nosotros mismos. Te pedimos perdón por eso. Te pedimos perdón porque hemos olvidado que tú nos completas, que nosotros solo hallamos nuestra suficiencia en ti. Y venimos hoy ante ti, Padre, poniendo nuestros ojos en Cristo, poniendo nuestros ojos en la cruz. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a lograr esto, que nos ayudes a estar cerca de ti, que nos ayudes a estudiar, investigar, meditar en tu palabra y conocerte más. Y que nos ayudes a que nuestra confianza en nuestro día a día pueda estar solo contigo. Padre, que el día de mañana, que regresamos a nuestras actividades, al trabajo, a los estudios, a cualquier otra cosa, podamos tener en mente, Señor, que sí, tenemos el ejemplo de Pablo, tenemos el ejemplo de Silas, tenemos tu propio ejemplo, pero a la vez estamos llamados a nosotros ser ese ejemplo. Que podamos apropiarnos de las palabras en el capítulo 1 de Tesalonicenses, pues ellos mismos, el resto de la gente, aquellos a nuestro alrededor, ellos mismos cuentan acerca de nosotros. Que lleguemos a ser imitadores de Pablo y del Señor, habiendo recibido la palabra, tal vez en medio de mucha tribulación, pero con el gozo del Espíritu, y que en todas partes la fe de nosotros en ti se divulgue, de modo que nosotros, decía Pablo, no tenemos necesidad de decir nada. En tu nombre oramos, Señor. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.